las pelotas de mi abuelo. Nuevamente acá reunido con ustedes una vez más, muy contento por cierto de esto, para traerles un programa especial y sobre todo dedicado a los hinchas del Sport Boys, de la Rosada, que el año 1984 le dio una de las más grandes satisfacciones a su hinchada. Hablo nada menos que del título nacional, conseguido aquel año, y por supuesto vamos a recordar esto no solamente desde el punto de vista futbolístico, sino con ciertas cosas que ocurrieron alrededor de ese campeonato 84 tan recordado para los hinchas rosados. Bueno, siempre antes de empezar el programa, antes de entrar al túnel del tiempo, les pido, no se olviden, suscríbanse, compartan y denle like a este programa. Eso nos va a ayudar mucho. Bueno, ahora sí, acompáñenme al túnel del tiempo. Bien amigos, ya estamos acá. Año 1984. Un año complicado para el fútbol peruano. En esa época se había implementado un sistema, un campeonato conocido como campeonato regional. Es decir, había el fútbol peruano, el campeonato nacional, se desarrollaba a través de campeonatos regionales. Uno de ellos era el Metropolitano, que reunía a los equipos de Lima, Callao, y otros grupos era el grupo del centro, el grupo del norte y el grupo del sur. De esta manera, los 4 primeros equipos que clasificaban del campeonato metropolitano, sumado a los otros 2 de cada grupo, conformaban lo que finalmente sería el descentralizado final que arrojaría al campeón. Bueno, ese año tuvimos un equipo rosado que fue la sensación. Recordemos que aquel equipo tenía en el arco a Darío Chacal Herrera, tenía a César Espino en la defensa, jugador que dicho sea de paso fue uno de los que se salvó de fallecer en el Fokker, en el famoso avión que cayó el año 1987 en los mares de Ventanilla, pues justo fue expulsado contra San Agustín el partido anterior, razón por la cual no viajó a Pucallpa. Bueno, después estaba Pedro Requena, que llegó a ser capitán incluso hasta de las selecciones peruanas, algunas selecciones peruanas. Miguel Mendoza lo acompañaba en la saga y Félix Puntreano. Quizás lo más interesante que tenía este Sport Boys era la media cancha. En la media cancha tenían 3 jugadores, ninguno de los cuales era de contención. Tenías, por ejemplo, a César el Arrecho Peralta, así le decían, gran jugador, había tenido pues unas campañas incluso defendiendo la camiseta peruana en el año 1975, cuando Perú sale campeón sudamericano. Es verdad, él no juega en ningún partido, pero integró esa selección. Después fue campeón el 73 con el Defensor Lima, con la U el 74, y con el Sport Boys saldría campeón este año 1984. Gran jugador. Pero no estaba solo en esa volante, estaba David Zuluaga, un jugador evidentemente armador, quimboso, era un típico jugador número 10, ¿no? Y había otro que también hacía el papel de 10, que era tremendo jugador ese año. De hecho, salió el mejor jugador de aquel año, Juan Carlos el Pato Cabanillas. El Pato Cabanillas hizo una gran campaña en el Boys. Pasó por la U también, no con el éxito que tuvo en el Boys, pero eso le valió también para salir al Independiente Santa Fe de Colombia y al Santiago Wanderers de Uruguay. Incluso jugó algunos partidos por el Peñarol de Montevideo. Bueno, y adelante, de estos 3 volantes que, como le digo, eran todos creativos, estaban Johnny Watson, él sí fallece en el Fokker, después va a la Alianza y el 87 fallece en el Fokker. Héctor Latorre, que fuera el goleador también de ese equipo, y Víctor Hurtado, un muy rápido jugador, ¿no? Que jugaba por las bandas. Además, acompañaban a ese equipo y jugaban, alternaban el conocido Camote Vázquez, que venía del Bolognese Tacna y que tendría que, si ustedes recuerdan, fue el que Chumpitaz tuvo el problema con él y se llega a romper el tendón de Aquiles, por lo cual no va al Mundial de España 82, Chumpitaz. Bueno, estaba Camote Vázquez, el trotamundo Augusto Palacios y Victorino Vicente, otro jugador que también había sido contratado aquel año.
El entrenador, el más ganador del fútbol peruano. El entrenador estaba Marcos Calderón, que ya había sacado campeón al Boys el año 58, imagínense, desde aquella época. Fue campeón el 64, el 66 y el 67 con Universitario de Deportes. El 72 campeonaría incluso con Cristal y el 75 con Alianza. Marcos Calderón no tomaba un equipo para terminar segundo ni tercero. Marcos Calderón era de los entrenadores que tomaban un equipo para sacarlo campeón. La dirigencia, el presidente estaba Miguel Monteverde, porque justo ese año había sido suspendido el comandante Labarte, que era el presidente habitual y había tenido un problema con la Federación Peruana, ¿no? Pero bueno, esa era la manera como estaba conformada el equipo del Sport Boys, un equipo rosado con gente muy joven, con gente muy habilidosa, mezcló un poco de experiencia porque Peralta tenía sus añitos, pero el Pato Cabanillas, que estaba jovencito, estaba en un nivel espectacular. Y bueno, empieza el Metropolitano con ese equipo. Veamos cómo comienza el Boys. El Boys no comienza tan bien que digamos. El campeonato comienza en marzo del 84 y el primer partido lo juegan el 4 de marzo y el Octavio Espinosa derrota en Ica al Sport Boys 1-0. Luego jugaría una semana después, el 11, contra el CNI, empatando 0-0 ahí en Iquitos. Recién el 18 obtendría una gran victoria. Le ganaría a Universitario de Deportes 2-1 con los 2 goles de La Torre. Ya se veía que el equipo pintaba para buenas cosas, pero todavía no se afirmaba en la tabla de posiciones. Es más, a la semana siguiente perdería contra Unión Guaral 1-0, jugando de local, por lo cual termina el mes de marzo, no con una gran campaña que digamos, pero sí se veía un equipo que estaba comenzando a hacer sus trabajos, ¿no? A hacer un buen trabajo. Y con Marcos Calderón no había equipo que no hiciera un buen trabajo, creo. Pero se cierra marzo y se cierra marzo con una serie de sucesos que afectaron Lima de una manera muy violenta, ¿no? El 27 de marzo del 84, no sé si ustedes se recuerdan el penal del Sexto que estaba ubicado en la avenida Alfonso Ugarte con Bolivia, ahí en Lima, en el centro de Lima. Hay un motín, tremendo motín que empieza a las 10 de la mañana y en el cual básicamente 3 delincuentes conocidos como Carioco, Pilatos y el Loco Lalo toman de rehenes a unos trabajadores penitenciarios, además de algunos presos de peso como Mosca Loca, por ejemplo, el famoso narcotraficante que algún día ofreciera pagar la deuda externa al Perú si es que le permitían trabajar libremente. Y tomando las instalaciones del penal, se suben a un techo que había en una de las instalaciones estas y comienzan a pedir a través de mensajes que envían condiciones para liberar a los rehenes. Y las condiciones básicamente se centraban en que le dieran 2 camionetas, piden que estuvieran con unas polarizadas, que le dejaran la avenida Bolivia libre para irse y que no lo siguieran, porque en caso contrario, si no cumplían con estas condiciones, pues iban a comenzar a asesinar a los rehenes. Lo terrible de este caso fue que esto comenzó a ser transmitido por la televisión peruana, y digo lo terrible no por el hecho de la libertad que tuvieran los canales de televisión de poder transmitir, sino porque se vieron una de las escenas más trágicas que había registrado la televisión peruana en vivo. De hecho, la televisión empieza a transmitir a golpe de 11:15 de la mañana, las imágenes venían desde el techo de la prisión, y bueno, antes de las 2 de la tarde, 1:55 así, muestran a un rehén sentado en este techo y dan su primera alarma en caso no cumplan con los requisitos que habían pedido los amotinados para dejar en libertad a los rehenes. Queman a un trabajador del penal en directo, como quien dice, en la TV. El trabajador falleció 2 días después. Las imágenes son desgarradoras, le ponen queroseno en todo el cuerpo y lo prenden delante de las cámaras. Eso no quedó ahí. Cerca de las 3 meten
un balazo a otro trabajador, todo transmitido en directo frente a las televisoras peruanas. La gente lo veía en sus casas sin poder creerlo. Todo se transmitió, le meten un balazo en el estómago. Y a las 6 de la tarde muestran a otro rehén que sin embargo se llega a escapar antes de ser probablemente asesinado, aunque lo acuchillan en las piernas todo al momento que quiere escaparse e incluso le meten una bala, pero él sí sobrevive. Finalmente, a eso de las 10 de la noche, con toda esta transmisión en directo que la televisión hacía y que hacía sentir a estos delincuentes como grandes intérpretes de una bravuconada genial, donde ellos se sentían héroes o se sentían dioses, a las 10 de la noche la Guardia Republicana, que era la que estaba encargada de velar el motín, dice aceptar los requisitos de los amotinados y meten un bus con gente, por cierto, escondida adentro, al penal. Cuando está entrando el bus, apagan todas las luces dentro y proceden a una balacera donde terminan rescatando finalmente a todos los rehenes. A la medianoche el motín había terminado, había sido develado con la trágica cuenta de 22 muertos y 40 heridos. Además de esto, había fallecido entre todos Mosca Loca, degollado, y bueno, sirvió esto para que a los pocos meses el penal fuera retirado del centro de la ciudad, fue destruido, se tiró abajo el penal, fue una cosa terrible. Pero bueno, regresamos, habíamos dicho que había terminado estos 4 primeros partidos de Sport Boys y el campeonato prosiguió. Y es así que cuando el Boys ya comienza a firmarse, comienza a tener triunfos uno tras otro, y finalmente termina el Metropolitano en el 4.º lugar. El 4.º lugar que le permitía al equipo del Sport Boys acceder a ese descentralizado que se formaría con los otros 2 ganadores de los otros 3 grupos que conformaban el campeonato regional. El Sport Boys quedó atrás de la U, Alianza y Cristal, quedó atrás de los 3 grandes, y la verdad es que ya pintaba el equipo mucho mejor que como había empezado. Ya la media cancha del Boys estaba actuando de una manera muy eficiente, lograba triunfos poco esperados para la afición, y había que ver qué pasaba ya en el campeonato centralizado, ¿no? Un campeonato centralizado que se llevaba en medio de una Lima y de un país muy violento. Antes de empezar este campeonato centralizado, por ejemplo, sucede de que se produce una matanza en Soras, porque el terrorismo con Sendero Luminoso había tenido ese año un accionar muy violento, y es así que el 16 de julio, senderistas disfrazados de policías asaltan un camión del Expreso Cabanini en las cercanías de Puquio. Y lo que consigue es el camión, y yendo hacia Soros, un pueblo al que querían dañar porque ese pueblo había rechazado e incluso había asesinado o había ejecutado a un terrorista que había intentado imponer el orden de Sendero. Ese camino entre las cercanías de Puquio y Soros lo van haciendo de pueblo en pueblo, asesinando gente, llegando a asesinar desde que toman el bus hasta que entran a Soros Soras se llama el pueblo, y sacan a la población, a la plaza de armas, donde ejecutan hombres, mujeres y niños, 117 asesinados. Fue uno de los actos más terribles que cometiera Sendero Luminoso aquel año 1984, y pasó justo antes de que empiece el campeonato descentralizado. Una Lima muy agitada por la violencia, un fútbol peruano con muchos problemas porque todo este clima de violencia creaba también un malestar económico. La gente no se encontraba bien, las empresas no producían como debían, la situación económica estaba muy afectada y la violencia seguía vigente. Bueno, comenzó el campeonato descentralizado. 1984. Sport Boys arranca bastante bien.
Primer partido en julio del 84, empata 0-0 con Alianza Lima. Dicho sea de paso, ya había llegado Teófilo Cubillas de regreso a jugar con Alianza y era muy interesante pues, ver a Cubillas nuevamente en acción, ¿no? Pero no solamente empata el primer partido 0-0 con Alianza, sino que en la segunda fecha le gana a la U 2-1, con un gol de Víctor Hurtado y otro del Pato Cabanillas. Tercera fecha, el Boys impone 2-1 al CNI y digamos que gana otros partidos más, empatando algunos de visita. Finalmente termina la primera ronda de este campeonato centralizado en primer lugar con 5 puntos de ventaja sobre su más cercano perseguidor, que era Alianza Lima. Va a empezar la segunda ronda. En esa época nos divertíamos mucho viendo el cine. Había una película que se estrenó aquel año, Gremlins, ¿se acuerdan? Bueno, esa película estaba rayando en ese momento. Una película, era un thriller, una comedia thriller, ¿no? Que la trama era muy graciosa. Era un señor que le compra a su hijo en el barrio chino de Nueva York un pequeño animalito que era un mogwai, que se llamaba Gizmo, un animalito pequeño, muy curioso, peludo, pero quien se lo vende le dice: no te olvides que debes cumplir 3 reglas. No debe caerle la luz a los animalitos estos, no le debe caer agua y no lo alimentes después de la medianoche. Por supuesto, al no cumplir las reglas, el hijo se produce una serie de desgracias porque estos gremlins se multiplicaban cuando le caía el agua. Entonces, los gremlins que nacían de esta multiplicación no tenían el carácter dulce y tierno que tenía el primer gremlin comprado, el Gizmo. Y eran unos gremlins salvajes, comienzan a destruir la ciudad y hacen destrozo y medio, ¿no? Hasta que finalmente se llegan a deshacer de ellos a través de la luz que les hacía daño, en fin. Una comedia muy interesante, muy simpática, que ese año entretuvo a todos los cinemeros de aquella época, ¿no? Pero bueno, seguimos con el Boys, segunda rueda. Empieza con otro gran empate, Alianza Lima con 1-1. El primer gol es de Watson, del Boys, e Illescas empata el partido de penal. Ese partido tenía un significado muy especial, porque, recordemos, Boys termina la primera ronda con 5 puntos sobre Alianza Lima. Era la oportunidad que tenía Alianza de acercarse al Boys, que era el equipo puntero, y no lo puede conseguir. Por consiguiente, siguen manteniendo los 5 puntos de ventaja entre el Boys y Alianza. Y Universitario y Cristal se van quedando rezagados. Entonces, a falta de 4 fechas, parecía fijo que Sport Boys campeonaba. A falta de 4 fechas, el Boys iba primero y el que iba segundo era un equipo que poco a poco había conseguido algunos triunfos y se había puesto a 4 puntos del Sport Boys. O sea, Boys adelante por 4 puntos sobre el CNI de Iquitos, que era el equipo que poco a poco se había acercado a los rosados. Hay un partido adicional. En los siguientes 2 partidos, quedaban 4, recordemos. Empata el Boys 1-1 con Huancayo en Lima, y ahí pierde un punto clave. Y luego va a Tarma, donde consigue otro empate, que podría haber sido bueno por haber jugado de visita, pero no lo es porque CNI gana sus 2 partidos. Uno de ellos a la Alianza Lima, al que ya con esto lo saca del todo en la lucha por el título, y otro, el segundo partido también lo gana y se pone solo a 2 puntos del Sport Boys a falta de 2 fechas. La penúltima fecha pasa lo imprevisible. Sport Boys pierde de visita 0-1 con el Melgar de Arequipa y CNI le gana 3-2 al Bolognesi de Tacna. A falta de una fecha, el campeonato tiene a 2 punteros por primera vez, que son el Sport Boys y el CNI de Iquitos. ¿Qué está sonando? Ah, claro. Es que estamos hablando de The Boys. Y al hablar de Boys tenemos que hablar de salsa. En ese año 1984, ahí está, Cali Pachanguero. El grupo Nietzsche lanza el más grande de sus éxitos,
producto de en esa época, todavía long play creo, de CD, habría que recordar, eh, el mayor de sus éxitos, Cali Pachanguero. Con esa canción saltan a la fama y posteriormente, por supuesto, pues todos sabemos lo que fue el grupo Nietzsche, ¿no? Con sus grandes éxitos, Una Aventura, La Mujer Está de Moda, Cali Ají, en fin, ya para qué hablarles de Nietzsche, ¿no? Fue tan importante Nietzsche para el Callao que es el salsero totalmente, que 5 años más tarde habría una presentación de Nietzsche gratuita, que fue gratis, en el Campo de Marte, que reunió a lo que han incluso pretendido, y no se ha llegado a hacer, no estoy seguro, incluir en el libro Guinness como la presentación de un grupo musical que reunió la mayor cantidad de gente. 500.000 de personas estuvo presente 5 años después en el Campo de Marte cantando con Nietzsche. Eso lo tocaremos cuando hablemos de ese año, del 89. Pero bueno, hablar del Boys y no hablar de salsa también casi imperdonable, ¿no? Nietzsche fue dirigido por su director era Jairo Varela, y fue un grupo que definitivamente causó una sensación imparable. Hasta ahora sigue tocando Nietzsche. Pero ya que hablamos de música, toquemos que en ese año también estaba muy de moda, está en su mejor momento, el rock subterráneo. Y el 17 de noviembre, poco antes de que acabe el campeonato descentralizado, poco antes de que se juegue esta última fecha del campeonato que definía el título entre Boys y CNI, hay una presentación que se llamó Rock Ataca en Lima, que causó gran expectativa por estos grupos, por este rock subterráneo, que si mal no recuerdan ustedes, recordarán, eran grupos de rock que simplemente rechazaban los formalismos de las grandes disqueras, tocaban prácticamente para ellos y su gente, y hacían sus maquetas, que era que grabarse en cassettes. En cassettes se grababan, entonces estamos hablando de cassettes incluso. Y los cassettes circulaban de un lado para otro y se hicieron famosos 4 grupos, ¿no? En esa época, el 84, que fueron los precursores del rock subterráneo. Una movida muy, muy interesante y que muy peruana porque no se repitió así nomás en otros lados. De hecho, ¿no? Este rechazo al formalismo, a lo que era hacer música con elementos básicos, con lo mínimo que tuvieran. Habían 4 grupos que habían hecho fuerte este movimiento, que fueron Leucemia, con Daniel Leff, el conocidísimo, Guerrilla Urbana, Escuela Cerrada y Autopsia. A estos 4 grupos, que ya habían tocado en el Parque Salazar de Miraflores en el mes de mayo, se le unió otro grupo que también hizo un gran papel en este tipo de música, que fue Narcosis, con su famosa canción Sucio Policía. Muy buena canción. De vez en cuando tengan tiempo, de echar una miradita a lo que era este grupo subterráneo, ¿no? En esa época, ya cerrando el año, en noviembre, tuvo una gran presentación en un local que estaba al lado de la Palizada, en la avenida del Puente en la avenida del Ejército. Al costado de la Palizada hay un local chiquito, más chico, ¿no? Pero no tan chico, que se llama La Rotonda, y ahí se presentó en este show que se llamó el Rock Ataca Lima, ¿no? Una gran época de este movimiento tan interesante que fue el rock subterráneo, que incluso tuvo mujeres. Entre las mujeres había una conocida que estuvo muy, muy activa durante esa época, conocida como María Teta. María Teta cantaba, y no era una feminista, pero no quería sentirse menos que un hombre, y tuvo su época también entre el 84 y el 85, muy, muy activa, es muy recordada, falleció hace poco, en Europa falleció. Bueno, y hasta hoy podemos encontrar música de estos grupos, ¿no? Pero bueno, ya estamos con el ambiente listo para la última fecha del descentralizado de 1984. ¿Y a quiénes le tocaba jugar contra el Boys y contra el CNI? Boys jugaba contra Huaral. Prácticamente estaban reviviendo la famosa final de 1976, en la que Huaral campeona. No se olviden ustedes ese Huaral de Pedrito Ruiz. Y le toca, y que le quitó el campeonato al Boys ese año,
Bueno, ahora la última fecha que decía el campeonato juegan Boys y Guaral. Guaral era local, pero Guaral por un tema económico decide jugar en el Nacional y elige el Nacional. Entonces la última fecha juegan Boys Guaral y CNI va a jugar de visita a Tarma. Se definía el campeonato. Y Boys arranca el partido muy bien, se pone 2-0. Los 22 minutos la Torre vence a Santiago Acarti, que era el arquero de Guaral, recibe un pase de Zuluaga y se pone el 1-0. A los 35 lo tragan a la Torre, que se jugó un gran partido, lo traba el Toronjo Paredes, el famoso zaguero del Guaral, y Hurtado ejecuta el penal y pone 2-0. Así se va en el primer tiempo al descanso, para regresar y Guaral poner un poco de suspenso cuando a los 60 minutos Luis el Tuta Reder descuenta con gol de penal y pone el 2-1. El partido brindaba emociones, mientras tanto todavía no pasaba nada, con el CNI y AET de Tarma estaban 0-0, y cuando se esperaba una reacción de Guaral hay una expulsión de Óscar Quintana, que jugó por el Boys, por el Guaral, por agredir a Puntriano. Entonces, con 10 jugadores, el Boys se suelta más, se siente más libre y Watson anota 2 goles más, con lo que liquida las cosas en el tramo final y pone el marcador 4-1. Mientras tanto, en Tarma el marcador no se movía. Y no se movía y no se movió. CNI 0, ADT 0, Sport Boys campeón nacional de 1984, con un jugador que la rompió, que fue el Pato Cabanillas, con una media cancha donde nadie sabía marcar, pero todos colaboraban. Peralta, Zuluaga, Cabanillas, con un Darío Chacal Herrera que estuvo magistral sobre todo durante el descentralizado, porque quizás la primera parte del Metropolitano no anduvo tan bien el equipo en general, pero así todo levantó como para quedar cuarto. Y con grandes partidos donde derrotaron pues a Universitario, a Alianza. Verdaderamente una campaña espectacular del Sport Boys de la mano de Marcos Calderón, que agregó un campeonato más a su larga lista de campeonatos. Otro que fallecería, ¿no? Junto con Watson en aquel avión Fokker que caería en las aguas del Ventanilla. Un homenaje entonces a aquel equipo desrosado del Sport Boys que tantas satisfacciones brindó a la hinchada porteña. Bien, habiendo terminado este recuerdo del Boys, que espero les haya gustado, sobre todo los hinchas rosados, nos regresamos a la época actual para los últimos detalles de este programa. Vamos, acompáñenme a la máquina del tiempo. Bien, ya estamos nuevamente acá el 2022. Espero que los hinchas rosados hayan disfrutado de este programa, lo hayan disfrutado. Próximamente estoy seguro volveremos a ver al Boys peleando esos campeonatos. No se olviden, eso sí, hinchas rosados y todos los que son amigos de este programa, suscribirse a este canal, compartan, denle like y sobre todo anoten en los comentarios qué programa quieren, qué equipo quieren, qué tipo de año quieren ver, qué campaña, qué jugadores quieren que recordemos. Ya hemos recogido alguna información, ahí hay gente que nos ha pedido, amigos que nos han pedido algunos años, nos han pedido el 68, el Campeonato Nacional. Estamos trabajando en eso para poder disfrutar con ustedes lo que ustedes piden. Sin más por el momento, solo agradeciéndole que nos hayan prestado atención una vez más. Quedo a disposición de ustedes y nos encontraremos próximamente en el siguiente programa. Muchas gracias por la compañía y hasta la próxima oportunidad. ¡Chao!